En la vasta tradición de la historia estadounidense, pocas figuras son tan grandes y enigmáticas como Wild Bill Hickok. Nacido como James Butler Hickok en 1837, recorrió los paisajes indomables de la frontera estadounidense, dejando atrás un legado empapado en mito y leyenda. Reconocido por su habilidad como tirador, su actitud valiente y su estilo de vida turbulento, Hickok capturó la imaginación de sus contemporáneos y sigue fascinando al público moderno. Desde sus primeros días como un hombre de la ley en la ciudad de Sin Ley de Kansas, hasta su fatal desenlace en Deadwood, Dakota del Sur, la vida de Hickok se desarrolla como una apasionante saga de aventura, peligro y tragedia. Esta cuenta profundamente investigada se adentra en la cautivadora historia de Wild Bill Hickok, explorando al hombre detrás de tales mitos y el duradero legado que forjó en la agreste frontera del oeste americano. Wild Bill, mejor conocido al principio como James Butler Hickok, nació el 27 de mayo de 1837 en Troy Grove, Illinois. Fue el cuarto de 6 hijos de William Alonzo Hickok y Polly Butler Hickok, creciendo junto a 4 hermanos y 2 hermanas. Sus devotos padres bautistas le inculcaron la importancia de completar el trabajo de la granja, sin dejar pasar una semana en la que Bill y compañía no asistieran a la iglesia el domingo. Sus padres operaban una estación en el ferrocarril subterráneo en su hogar familiar, ayudando a los esclavos a escapar del sur en secreto. Durante una de esas misiones, el joven Bill experimentó su primer encuentro con el peligro cuando él y su padre fueron perseguidos por la policía, quienes sospechaban que estaban escondiendo algo más que heno en su carreta. Este encuentro despertó la fascinación de Bill con las armas de fuego, y comenzó a practicar sus habilidades de tiro en pequeños animales alrededor de la granja. Inspirado por las historias de pioneros del oeste como Kit Carson y John Freeman, Bill soñaba con una vida llena de aventura. Bill era un joven alto y delgado, de 1,83 m de altura, con ojos azules escondidos debajo de cabello amarillo rojizo. A medida que maduraba, se convirtió en una figura impresionante, bien construido, rápido tanto con sus pies como con sus manos, y sobre todo, resistente. Sus rasgos agudos y su postura digna lo hacían parecer muy lejos del estereotipo de forajido. Aunque no solía iniciar peleas, sin duda era peligroso si se le provocaba. El hombre al que llamaban Wild Bill hablaba con voz baja y tenía un comportamiento tranquilo, similar al legendario Daniel Boone. Dotado naturalmente con armas, era excepcionalmente hábil tanto con un rifle como con un revólver. Su puntería era casi infalible, como si la regla no escrita de la frontera fuera nunca fallar, una regla que él seguía estrictamente. Ningún hombre recorrió la frontera tan astuto con un revólver de 6 tiros como James Butler Hickok. A partir de 1858, Hickok adoptó el nombre de su difunto padre, William Hickok, y durante la Guerra Civil Americana se hizo llamar William Hickok. Hasta 1869, la mayoría de los periódicos lo llamaban William Hickok. Luego retomó su nombre de nacimiento, James Hickok. Aunque los registros militares después de 1865 lo listaban como Hickok, a veces aún era conocido como Hickok. Un artículo de noticias se equivocó tanto que escribieron mal su apellido como Hitchcock. Mientras estaba en Nebraska, alguien se burló de él llamándolo pico de pato, debido a su nariz larga y labios prominentes. Antes de 1861, durante su tiempo con los Jayhawkers, también se le conocía como Shanghai Bill debido a su factura alta y delgada. Después de un incidente particularmente violento, se dejó crecer un bigote y en 1861 comenzó a llamarse a sí mismo Wild Bill. Aunque su apodo legendario llegaría unos años más tarde, su balada realmente comenzó cuando Bill tenía 14 años y su padre fue asesinado debido a sus firmes creencias abolicionistas. A los 17 años, Bill consiguió empleo como conductor de remolque en el canal de Illinois y Michigan. Después de un año se mudó a Kansas, consiguiendo un trabajo en Monticello, Johnson County, como conductor de diligencias en los senderos de Santa Fe y Oregon. A los 18 y en 1855, James Hickok dejó Illinois después de una pelea con Charles Hudson.
La pelea provocó que los hombres cayeran en un canal, convenciéndolos de que se habían matado mutuamente. Bill entonces se retiró al fuerte Leavenworth en el territorio de Kansas y se unió al ejército del Estado Libre de Jim Lane, también conocido como los Jayhawkers, un grupo de vigilantes empeñados en luchar contra las facciones pro-esclavitud. Los Jayhawkers alcanzaron su cenit de actividad durante el periodo de Kansas sangrante. Mientras estaba con los Jayhawkers, Bill conoció a nada menos que el joven de 12 años William Cody, más tarde famoso como Buffalo Bill y conocido por sus extravagancias del salvaje oeste. Cody, a pesar de su corta edad, sirvió como explorador para el ejército de los Estados Unidos 2 años después durante la guerra de Utah, gracias a su mentoría bajo un igualmente joven Hickok. En 1857, Bill reclamó 160 acres en el condado de Johnson, Kansas, cerca de la actual Lenexa. El 22 de marzo de 1858, fue elegido como uno de los primeros 4 alguaciles del municipio de Monticello. Para 1859, se había unido al equipo de la compañía de fletes Russell Majors y Waddell, que más tarde estableció el Pony Express. Durante este tiempo, las diligencias enfrentaban constantes amenazas de bandidos y tribus de nativos americanos. Bill, en quien se confiaba por sus excelentes habilidades de tiro, a menudo tenía que defenderse de estos peligros. En un viaje, la diligencia se averió cerca de Wetmore, Colorado, mientras Hickok conducía un equipo de carga desde Independence, Missouri, hasta Santa Fe, Nuevo México. Mientras Hickok dormía bajo unos arbustos afuera, los pasajeros dormían dentro de la diligencia hasta que fueron despertados por un alboroto. Un pasajero encendió una linterna de queroseno y vio a Hickok siendo atacado por un oso canela, un tipo de oso negro especialmente pigmentado. Después de una feroz lucha, Hickok logró matar al oso con un cuchillo de 6 pulgadas, aunque quedó gravemente herido. La propia versión de Hickok del evento añadió aún más drama. Afirmó que se encontró con un oso canela y sus 2 cachorros bloqueando el camino. Se bajó de su caballo y disparó al oso en la cabeza, pero la bala rebotó en su cráneo, enfureciendo al oso. El oso atacó, atrapando a Hickok con su cuerpo. Disparó otro tiro, hiriendo la pata del oso, pero el oso respondió mordiendo su brazo. Hickok entonces agarró su cuchillo y cortó la garganta del oso, matándolo finalmente. Independientemente de los detalles, Hickok de hecho quedó con heridas graves, incluyendo un pecho aplastado, hombro y brazo, efectivamente postrado en cama durante 4 meses. Después fue enviado a la estación de Rock Creek en el territorio de Nebraska para hacer trabajos menores como mozo de cuadra mientras se recuperaba. La compañía de fletes había construido esta misma estación de diligencias a lo largo del camino de Oregón cerca de Fairbury, Nebraska, en un terreno comprado a David McCandless, quien también resultó ser el primer adversario letal en la carrera del joven Wild Bill. Durante el tumultuoso periodo de la Guerra Civil, las tierras fronterizas de Kansas eran un territorio muy disputado entre grupos que apoyaban o se oponían a la esclavitud. Estas facciones, divididas entre grupos anti-esclavitud y pro-esclavitud, participaron en conflictos violentos caracterizados por asesinatos, incendios y saqueos. Los simpatizantes confederados del estado vecino de Missouri a menudo cruzaban hacia el este de Kansas, participando frecuentemente en actividades como el robo de caballos bajo la apariencia de oportunismo en tiempos de guerra. Un incidente notable que más tarde dio origen a la leyenda de la banda McCandless ocurrió en la mencionada estación de Rock Creek, la única parada para diligencias y el Pony Express en el sur de Nebraska. Las figuras principales eran un joven llamado Hickok, aún sin su futuro apodo, Wild Bill, y un ranchero local llamado David Colbert McCandless. McCandless, un ex-sheriff de Carolina del Norte, tenía una reputación de comportamiento intimidatorio y había tenido enfrentamientos previos con Hickok por una mujer llamada Sarah Kay Scholl. Previo al enfrentamiento, McCandless alquiló una cabaña y un pozo al este de Rock Creek a una empresa de fletes. Era una parada para diligencias y jinetes del Pony Express. La compañía empleó a un hombre llamado Horace G. Wellman para administrar la estación, y él más tarde arregló para comprar la propiedad.
En la primavera de 1861, James Hickok, de 23 años, fue contratado para trabajar en la estación como cuidador de ganado. McCandless empezó a burlarse de Hickok, mofándose de su apariencia y apodándolo Pico de Pato debido a sus rasgos faciales. La compañía de carga comenzó a faltar a los pagos, y el 12 de julio de 1861, McCandless apareció en la estación con su hijo Monroe de 12 años, su primo James Woods y otro trabajador llamado James Gordon. Querían reunirse con Horace Wellman para recibir el dinero adeudado por la empresa. Lo que ocurrió luego se narra de varias formas. En una versión de la leyenda, la esposa de Wellman y Hickok se encontraron con McCandless en la puerta, diciendo que Wellman no estaba allí o no quería hablar. Otra versión dice que el mismo Wellman estaba allí. McCandless podría haber entrado a la cabaña, ya sea por invitación o por la fuerza, y discutió con las personas dentro. Sin importar quién estaba dónde, todo acabó con Hickok escondiéndose tras una cortina y disparando a McCandless durante la discusión. Monroe McCandless entró corriendo al oír el disparo. Woods y Gordon, sin armas, intentaron escapar, pero Hickok les disparó. En la estación mataron a Gordon con una escopeta y a Woods con una azada. Hickok salió ileso, mientras que Monroe, hijo de McCandless, escapó por un arroyo seco. Este violento evento añadió a la reputación de Hickok como un hábil pistolero, especialmente después de que fue exagerado en Harper's Monthly. Según la revista, Hickok luchó valientemente y mató a 9 peligrosos criminales conocidos como la banda McCandless, calificándolo como el mayor tiroteo individual jamás ocurrido. La historia afirmaba que Hickok recibió 11 disparos durante la pelea, pero hay debates sobre cómo llegó a ser ese detalle. James McCandless no perdió tiempo en buscar justicia por la muerte de su hermano, al solicitar órdenes de arresto contra Doug Bill, Wellman y Doug Brink, acusándolos de asesinato. Cuando los pistoleros fueron detenidos y comenzó el juicio, Monroe McCandless, el único testigo superviviente del lado del Estado, estaba listo para testificar, pero el juez le negó la oportunidad. En cambio, el tribunal solo escuchó a los empleados de la estación, quienes todos alegaron defensa propia. Según este informe del DeWitt Times News, lo siguiente fue relatado por un capataz de la estación de la compañía. En el momento de este incidente, yo estaba en la estación más al oeste y llegué justo cuando Wild Bill se estaba preparando para ir a Beatrice para su juicio. Me pidió que lo acompañara y cuando nos pusimos en marcha me sorprendí e inquieté cuando anunció su plan de detenerse en la residencia McCandless. Pese a mi incomodidad, paramos. Expresó su pesar a la señora McCandless por la pérdida de su esposo y le entregó $35, equivalente a $1,187 hoy, diciendo: «Esto es todo lo que tengo. Disculpa, no tengo más». Proseguimos hacia Beatrice, y durante el breve juicio él alegó defensa propia. Fue absuelto rápidamente sin oposición. El juicio no duró más de 15 minutos. Tras este trágico evento, algunos miembros de la familia McCandless se trasladaron a Florence, Colorado, y alteraron la ortografía de su apellido a McCandless. Hickok, aprovechando su nueva fama, también cambió de nombre después de este incidente. Luciendo su bigote para ocultar su prominente labio superior, animó a la gente a referirse a él como Wild Bill, en lugar de Doug Bitt. En 1882, S. C. Jenkins y San José Alexander estuvieron entre los primeros en compartir su versión de los eventos en el rancho donde ocurrió el tiroteo. Llegaron a la escena dentro de las 2 horas posteriores al incidente, antes de retirar los cuerpos. Según su relato, James, el hermano de David McCandless, quien simpatizaba con la causa del sur, intentó convencer a Hickok para que se uniera a su lado y entregara el ganado de la compañía de etapas. Cuando Hickok se negó, James amenazó con matarlo. Más tarde ese día, David y los otros 3 llegaron con la intención de llevar a cabo la amenaza de James. En 1883, Don Manuel Kelsey publicó un libro titulado Nuestros héroes pioneros y sus hazañas audaces, que incluía una biografía de Wild Bill basada en la propia narración de Hickok. Hickok afirmó haber matado a 6 de los 10 miembros de la banda McCandless, quienes irrumpieron en la estación después de derribar la puerta con un tronco.
Después de que los atacantes restantes huyeron, Hickok relató que bebió del pozo y luego se desmayó por sus heridas. Afirmó que entre los muertos estaba el hermano de David McCandless, James Jack Leroy McCandless, aunque los registros indican que Jack Leroy estaba vivo en 1883 y vivía como un ciudadano respetado en Florence, Colorado. En un artículo de 1930 en el Fairbury Journal, William Monroe McCandless, hijo de David McCandless, ofreció una perspectiva diferente. Afirmó que él y su padre fueron a la estación desarmados para recoger dinero y nada más. Según Monroe, su padre amenazó con enfrentarse a Wellman si no salía, lo que llevó a la confrontación fatal. Cuando la Guerra Civil comenzó en abril de 1861, Hickok se unió al Ejército de la Unión como maestro de carros y explorador, el 30 de octubre de 1861, en Sedalia, Missouri. Los registros oficiales de su servicio militar brindan detalles limitados sobre sus deberes. Sin embargo, algunas historias de sus hazañas heroicas en tiempo de guerra sobrevivieron, transmitidas por tradición oral y testimonio escrito. Una cuenta dice que durante su tiempo como maestro de carros bajo el general Fremont, Hickok se encontró con fuerzas confederadas mientras viajaba a Sedalia a medida que la guerra se intensificaba. Participó en un tiroteo usando sus pistolas de 6 tiros para defenderse y matando a varios soldados enemigos. Este único enfrentamiento resultó en la muerte de 12 hombres, demostrando su destreza en combate a una temprana edad. Aunque no se alistó formalmente como un tirador, Hickok asumió el papel de manera independiente porque disfrutaba de la acción, demostrando ser excepcionalmente letal en esta capacidad. Según la leyenda, durante la batalla de Pea Ridge en Arkansas, se posicionó detrás de un tronco en la cima de una colina con vista a las fuerzas confederadas abajo. En 4 horas, se reporta que mató a 35 soldados enemigos, incluyendo al general confederado McCulloch. Su precisión en la batalla se comparó con la caza de búfalos, y aunque enfrentó un contraataque del enemigo, fue rescatado por sus compañeros de armas. Otra leyenda de la Guerra Civil dice que Wild Bill asumió el arriesgado papel de espía para el general Curtis, aventurándose en territorio enemigo para recopilar información para la Unión. Se infiltró en las filas de las tropas del príncipe Pop, mezclándose entre los volátiles soldados de Missouri y Arkansas. Bajo la apariencia de unirse a una compañía de Rangers montados de Price por razones de negocios, Bill adquirió la información necesaria y escapó, incluso matando a un sargento confederado llamado Lawson en el proceso. El general Curtis lo envió en una misión similar varias veces, una vez a las fuerzas de Kirby Smith en Texas, donde Bill demostró nuevamente su ingenio, eliminando a 2 perseguidores mientras huía. Para este punto, a pesar de tener solo 25 años, el recuento de víctimas conocidas de Bill había alcanzado al menos 62. Durante su tercera misión en territorio confederado, esta vez dentro de otra sección del ejército de Price, la tapadera de Bill fue descubierta, lo que llevó a su captura como espía. A pesar de estar atado, logró liberarse y matar a su captor antes de escapar una vez más. Sin embargo, su notoriedad hizo que el trabajo encubierto adicional fuera imposible, por lo que cambió a servir como explorador. Y operando independientemente bajo el General Davis durante la segunda invasión de Price a Missouri. Libre de restricciones militares, se topó con 3 hombres armados un día y eliminó rápidamente a 2 de ellos, hiriendo de muerte al tercero. El general Curtis luego envió a Bill a Kansas para investigar informes de posibles alianzas de nativos americanos con los confederados. Durante esta misión, Bill participó en una feroz pelea con cuchillo con un Sioux llamado Conquering Bear, a quien acusó de intentar emboscarlo. A pesar de salir victorioso, Bill sufrió graves heridas, incluyendo una profunda herida en el brazo que tardó años en curarse, sumándose a las numerosas cicatrices que ya tenía de batallas anteriores. Su reputación como un formidable luchador lo colocaba constantemente en situaciones de riesgo de vida, requiriendo que se defendiera repetidamente. En septiembre de 1862, Wild Bill Hickok dejó el ejército de la Unión por razones que aún no están claras. Luego se unió a la brigada de Kansas del general James Henry Lane, donde se reunió con su amigo Buffalo Bill Cody, quien estaba sirviendo como explorador. A finales de 1863,
Hickok encontró empleo con el mariscal de la provincia del suroeste de Missouri, trabajando como miembro de la policía detectiva de Springfield. Sus deberes incluían detectar a soldados bebiendo mientras estaban de servicio, verificar las licencias de alcohol de los hoteles y localizar a individuos que debían dinero al necesitado ejército de la Unión. Buffalo Bill relató un encuentro con Hickok disfrazado de oficial confederado en Missouri en 1864. Debido a problemas financieros por salarios impagos, Hickok fue contratado como explorador por el general John B. Sanborn a principios de 1865. Hickok ganó el apodo de Wild Bill durante su servicio en el ejército de la Unión. La leyenda cuenta que mientras estaba en Independence, Missouri, intervino cuando una multitud ebria amenazó con colgar a un cantinero que había disparado a alguien durante una pelea. Disparó tiros de advertencia sobre las cabezas de la multitud hasta que se dispersaron. Una mujer que observaba la escena exclamó: «Bien por ti, Wild Bill». Aunque ella pudo haberlo confundido con alguien más, el apodo se quedó. Después de ser dado de alta en junio, Hickok regresó a Springfield, Missouri, donde perfeccionó su habilidad en el juego. Según la historia del condado de Greene, Missouri, de 1883, Hickok fue descrito como un individuo rudo y alborotador que disfrutaba intimidando a otros, particularmente cuando estaba intoxicado. Esta reputación le llevaría a más problemas, de lo que cualquiera podría esperar. Durante su tiempo en Springfield, Missouri, mientras Bill Hickok tenía una amistad con un jugador local llamado Davis Todd, a pesar de sus lealtades diferentes durante la Guerra Civil. Todd había luchado por la Confederación, mientras que Hickok exploró para la Unión. Todd provenía del condado de Marion, Arkansas, donde su familia había estado envuelta en la guerra Todd-Everett, un conflicto que resultó en la muerte de varios de sus parientes. Después de la guerra se mudó al norte a Missouri. Hickok, por su parte, nació en Illinois y se mudó al oeste tras creer que había matado a un hombre en una riña estando ebrio. Su amistad se agrió con el tiempo, aparentemente debido a enredos románticos. Circulaban rumores de que Hickok había tenido un hijo con la hermana de Todd fuera del matrimonio, mientras que Todd parecía demasiado interesado en la pareja romántica de Hickok, Susanna Morne. Cuando Hickok comenzó a evitar los juegos de cartas en los que participaba Todd respondió apoyando abiertamente a otros jugadores, con el objetivo de arruinar a Hickok financieramente. La tensión entre Hickok y Todd alcanzó su punto máximo durante un juego de póker en el Lion House Hotel, ahora conocido como el Old Southern Hotel. Hickok estaba jugando contra varios jugadores locales, con Todd rondando cerca, ofreciendo consejos y apoyo a los otros jugadores para vencer a Hickok. Las apuestas eran altas y Hickok estaba ganando, acumulando más de $200. La mayoría del dinero era de Todd. Frustrado por sus pérdidas y negándose a admitir la derrota, Todd mencionó una deuda de $40 de un intercambio de caballos previo. Hickok lo pagó, pero Todd insistió en que le debía $35 adicionales de una partida de póker anterior. Hickok no estuvo de acuerdo, afirmó que eran solo $25 e incluso mostró una nota como prueba. Todd, respaldado por sus seguidores armados, vio una oportunidad para avergonzar a Hickok. En medio de su discusión sobre la diferencia de $10 en la deuda, Todd agarró la posesión más preciada de Hickok, su reloj de bolsillo de oro Walden Repeater, de la mesa. Declaró que mantendría el reloj hasta que Hickok pagara los $35. Aunque furioso, Hickok no contraatacó, sabiendo que estaba en desventaja numérica y de armas. Simplemente exigió que Todd devolviera el reloj, pero Todd se fue con una fea sonrisa, llevándose el reloj consigo. Aparte de humillar a Hickok y apoderarse de sus pertenencias, la demanda de Todd de una garantía sobre una deuda de un compañero de juego de cartas sugería que creía que Hickok era un jugador que no podía pagar sus deudas. Ignorar tal insulto de Todd habría dañado la reputación de Hickok como jugador en Springfield, que se decía que era su principal fuente de ingresos. Además, los amigos de Todd continuaron burlándose de Hickok después de su choque inicial, provocándolo con el reloj de bolsillo para provocar una pelea en la que podrían dominarlo. Después de soportar esto durante días, Hickok alcanzó su límite.
Cuando los seguidores de Tut en la Casa del León se burlaron de él e insinuaron que Tut planeaba ostentar el reloj en la plaza del pueblo al día siguiente, Hickok respondió diciendo, no debería atreverse a pasar por esa plaza a menos que esté listo para enfrentar las consecuencias. Con su decisión tomada, Hickok regresó a su habitación para limpiar, aceitar y recargar sus pistolas, preparándose para un enfrentamiento con Tut la mañana siguiente. A pesar del intento de Tut de avergonzar a Hickok, el desafío de Hickok no le dejó otra opción. Echarse atrás en su declaración pública lo haría parecer miedoso, y mientras planeaba quedarse en Springfield, no podía permitirse ser visto como cobarde. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Tut apareció en la plaza del pueblo con el reloj de Hickok colgando conspicuamente de su bolsillo. La noticia de la intención de Tut de avergonzar a Hickok se extendió rápidamente, llegando al propio Hickok en menos de una hora. Según el testimonio de Ellie Armstrong, respaldado por John Orr y Oliver Scott, Hickok se encontró con Tut en la plaza para discutir la devolución del reloj. Tut exigió $45 esta vez, aunque antes habían acordado 35. Armstrong trató de convencer a Tut de que aceptara la suma inicial y negociar el resto después, pero Hickok insistió en que solo debía $25. Luego Tut alzó el reloj pidiendo $45. Ambos hombres afirmaron que no querían pelear y fueron a tomar una bebida juntos. Sin embargo, solo un par de horas después, Tut regresó a la plaza. Aún tenía puesto el reloj. Unos minutos antes de las 6 p.m., Hickok se acercó tranquilamente a la plaza desde el sur, sosteniendo su pistola Colt Navy. La vista de su arma hizo que la multitud se dispersara hacia los edificios cercanos en busca de seguridad, dejando a Tut solo en la esquina noroeste de la plaza. Hickok se detuvo a unos 75 metros de Tut, enfrentándolo directamente y gritó, «Dave, aquí estoy». Engatilló su pistola, la enfundó y emitió una advertencia final. «No te atrevas a cruzar aquí sin vigilancia». Tut permaneció callado pero mantuvo su mano en su pistola. Ambos hombres se posicionaron de lado, preparándose para el duelo, y dudaron brevemente. Entonces, Tut alcanzó su pistola, lo que provocó que Hickok sacara su arma y la estabilizara en su antebrazo opuesto. Ambos dispararon un tiro casi al mismo tiempo, según informes. Tut falló a su objetivo, pero la bala de Hickok le golpeó en el lado izquierdo entre la quinta y séptima costillas. Tut gritó, «Chicos, me han golpeado», y corrió hacia el porche del juzgado antes de colapsar en la calle, donde sucumbió a sus heridas. El día después del duelo, se emitió una orden de arresto contra Hickok y 2 días después fue puesto bajo custodia. Al principio se le negó la fianza, lo cual es típico en casos de asesinato. Sin embargo, Hickok logró pagar una fianza de $2,000, equivalente a unos $39,000 de hoy, el mismo día después de que el magistrado redujo el cargo de asesinato a homicidio involuntario, considerando las circunstancias. Hickok fue arrestado bajo el alias de William Hickok, el nombre que había estado usando en Springfield, por el homicidio involuntario de David Todd. Durante el juicio, sus nombres fueron ajustados a Junior Hickok y Davis Todd, Pequeño Dave, siendo pequeño una referencia a Junior en términos modernos, indicando tener el mismo nombre que el padre. El juicio por homicidio involuntario de Hickok comenzó el 3 de agosto de 1865 y duró 3 días. 22 testigos de la plaza testificaron durante el juicio. La representación legal de Hickok fue proporcionada por el coronel John S. Phelps, el ex gobernador militar de la Unión de Arkansas. El mayor Robert W. Fionn lideró la fiscalía, mientras que Sempronius H. Boyd sirvió como juez. Aunque se han perdido las transcripciones del juicio, los informes de los periódicos sugieren que Hickok argumentó. El principal punto de contención durante el juicio fue quién disparó el primer tiro. Solo 4 testigos observaron directamente la altercación, y entre ellos 2 afirmaron que ambos hombres dispararon simultáneamente, pero no pudieron discernir quién desenfundó su arma primero. Otro testigo, posicionado detrás de Hickok, solo pudo confirmar las acciones de Hickok ya que su vista de Tut estaba obstruida. Un testigo mencionó que Tut no disparó, pero notó que su arma había sido disparada. Los testigos restantes declararon que solo habían escuchado un disparo, pero no presenciaron el tiroteo en sí.
A pesar de que la afirmación de autodefensa de Hickok técnicamente no se alineaba con la ley estatal sobre combate mutuo, ya que había llegado armado y preparado para una pelea, el jurado concluyó que sus acciones estaban justificadas al disparar a Tut. Como Tut instigó el conflicto al tomar el reloj de Hickok y mostró agresión abierta primero, junto con el testimonio de los dos testigos que indicaban que Todd fue el primero en alcanzar su arma, la ley no escrita predominante consideró justificadas las acciones de Hickok, resultando en su exoneración. De hecho, se consideró honorable a Hickok por ofrecer a Tut múltiples oportunidades para evitar la confrontación, en lugar de recurrir inmediatamente a la violencia cuando se sintió faltado al respeto. El juez Boyd dio instrucciones aparentemente contradictorias al jurado. Inicialmente les dijo que según la ley, su única opción era declarar a Hickok culpable. En un giro, luego les informó que también podrían considerar la regla no escrita de la pelea justa y absolver a Hickok, un concepto legal conocido como anulación del jurado. Esto permite que un jurado llegue a un veredicto contrario a la ley. El juicio concluyó el 6 de agosto de 1865, con el jurado deliberando durante 1 o 2 horas antes de declarar a Hickok no culpable, una decisión que no fue bien recibida en ese momento. Un prominente abogado de Springfield se dirigió a la multitud desde el balcón del tribunal, condenando el veredicto como injusto y pidiendo el linchamiento de Hickok. El veredicto no sorprendió y reflejó la ley de juicio predominante en ese entonces. Como describió un historiador moderno, el acto de Tut usando el reloj, que había tomado como garantía por una deuda de póker, fue ampliamente visto como una razón válida para recurrir a las armas de fuego. Mientras que Hickok se sintió avergonzado por las acciones de Tut, Tut podría argumentar que se sentiría igualmente humillado si no usara el reloj, esencialmente sometiéndose a la advertencia de Hickok. El tiroteo ha sido muy estudiado desde entonces y atrajo mucha atención. Varias semanas después del incidente, el 13 de septiembre de 1865, el coronel George Ward Nichols, un escritor para la revista Harper's, buscó a Hickok y realizó entrevistas que contribuyeron a elevar al entonces desconocido pistolero a una de las figuras legendarias del viejo oeste. Inicialmente, Davis Todd fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Springfield, pero su medio hermano, Louis Todd, hizo exhumar su cuerpo y lo volvió a enterrar en el cementerio de Maple Park en marzo de 1883. En septiembre de 1865, Hickok estuvo a punto de ganar la elección de mariscal de la ciudad en Springfield. Luego se mudó a Fort Riley, Kansas, donde le recomendaron un trabajo como mariscal federal adjunto. Esto ocurrió durante las guerras indias, y Hickok a veces trabajaba como explorador para el 7º de caballería del general George I. Custer. Durante su estadía en el 7º de caballería, Hickok forjó una estrecha amistad con Custer y fue uno de sus principales exploradores. Buster respetaba a Hickok y a menudo jugaba póker con él. Su relación podría haberse fortalecido si no fuera por los eventos en Little Bighorn. Henry M. Stanley, un reportero para el semanario Missouri Democrat, describió a Hickok como alguien que despreciaba fuertemente a los nativos americanos, probablemente para mejorar su imagen como explorador y héroe americano. Sin embargo, es desafiante separar la verdad de la ficción, especialmente considerando la participación de Hickok en el reclutamiento de nativos americanos para su espectáculo del salvaje oeste. Los testigos confirman que mientras trabajaba como explorador en Fort Harker, Kansas, el 11 de mayo de 1867, Hickok fue emboscado por un gran grupo de nativos. Logró matar a 2 antes de que el resto huyera. En julio del mismo año, Hickok le dijo a un periódico que lideró a los soldados en la persecución de guerreros indígenas que habían matado a 4 hombres cerca del fuerte el 2 de julio. Afirmó que regresaron con 5 prisioneros después de matar a 10. Los testigos confirmaron que el grupo salió para encontrar a los asesinos, pero regresó sin encontrar a ningún nativo hostil. En diciembre de 1867, la prensa informó sobre la llegada de Hickok a Hays City, Kansas. Se volvió ayudante del Marshal de los Estados Unidos y, el 28 de marzo de 1868, arrestó a 11 desertores del Ejército de la Unión acusados de robar propiedad gubernamental. Se le encomendó a Hickok llevarlos a Topeka para el juicio, y solicitó una escolta militar de Fort Hays.
Al entonces sargento Buffalo Bill Cody y 5 soldados se les asignó acompañarlo. Llegaron a Topeka el 2 de abril. Hickok se quedó en Hays hasta agosto de 1868, durante el cual trajo a 200 hombres de la tribu Cheyenne a Hays para una exhibición bruta de turismo. El 1 de septiembre de 1868, Hickok fue contratado como explorador por el 10º Regimiento de Caballería, una unidad afroamericana, en el condado de Lincoln, Kansas. 3 días después, mientras rescataba a ganaderos rodeados por nativos en la cuenca de Bijou Creek, resultó herido en el pie. El 10º Regimiento se trasladó al Fuerte Lyon en Colorado en octubre y permaneció allí el resto de 1868. En julio de 1869, Hickok regresó a Hays y fue elegido como su alguacil de la ciudad y el sheriff del condado de Ellis, Kansas, en una elección especial el 23 de agosto de 1869. En esa época, Hays era conocida como una de las ciudades más duras de la frontera. Tenía más de 100 lugares de apuestas y salones para sus 2,000 residentes, y la violencia era común. Hays necesitaba desesperadamente un alguacil de la ciudad que pudiera manejar la situación, y Wild Bill fue la elección unánime. 3 sheriffs habían renunciado solo en el último año y medio. Es posible que Hickok ya estuviera actuando como sheriff antes de su elección oficial. Un periódico mencionó que había realizado arrestos el 18 de agosto, y el comandante de Fort Hays elogió los esfuerzos de Hickok para atrapar a los desertores en una carta al ayudante adjunto general el 21 de agosto. La elección regular del condado tuvo lugar el 2 de noviembre de 1869. Hickok se postuló como independiente, pero perdió ante su diputado Peter Lanahan, quien luego se postuló como demócrata. A pesar de esto, Hickok y Lanahan continuaron en sus roles de sheriff y diputado. Hickok acusó a J.F.I.O. B. McIntosh de hacer trampa durante las elecciones, y el 9 de diciembre, tanto Hickok como Lanahan entregaron documentos legales a McIntosh, y los periódicos locales reconocieron a Hickok como el guardián de Hays City. En septiembre de 1869, poco después de asumir como sheriff, Hickok estuvo involucrado en 2 encuentros mortales. El primero fue con Bill Mulvey, quien cabalgó imprudentemente por la ciudad, borracho y causando caos. A pesar de las advertencias sobre la autoridad de Hickok, Mulvey amenazó con matarlo. Hickok, con movimientos veloces, fingió alertar a Mulvey de un peligro oculto, logrando que Mulvey se volteara. En ese momento, Hickok le disparó y lo mató. El segundo incidente ocurrió el 27 de septiembre, cuando Samuel Strahan, un vaquero alborotador, perturbó la paz en un salón. Cuando Hickok y su ayudante Lanahan intervinieron, Strahan insultó a Hickok, lo que llevó a Hickok a dispararle fatalmente en la cabeza. Hickok defendió sus acciones como un intento de restaurar el orden. A pesar de los testimonios contradictorios de los testigos durante la investigación de Strahan, el jurado decidió que el tiroteo fue justificado. El 17 de julio de 1870, Hickok enfrentó más problemas cuando miembros del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos lo atacaron en el Salón Drum. Jeremiah Lonergan y John Kyle agredieron a Hickok, lo inmovilizaron y lo amenazaron con una pistola. Cuando el arma de Kyle falló, Hickok respondió hiriendo a Lonergan en la rodilla y disparando fatalmente a Kyle. A pesar de ser alcanzado por varias balas, Hickok escapó por poco, escondiéndose en un rancho cercano durante 3 semanas mientras el general Phil Sheridan ordenaba su búsqueda. Finalmente, Hickok logró huir a otra ciudad en un vagón de carga, marcando el fin de su mandato como mariscal de Hays. En una elección posterior, Hickok perdió contra su subalterno. El 15 de abril de 1871, Hickok asumió el papel de mariscal en Abilene, Kansas, ganando $150 al mes, más un cuarto de todas las multas de las detenciones que realizó. Al principio asumió las tareas regulares, sustituyendo a Tom Beer River Smith, quien murió en acción el 2 de noviembre de 1870. 2 días después de convertirse en mariscal, Hickok se encontró con un alborotador causando problemas en la ciudad. Esa misma noche, con poca luz, Hickok vio a un hombre girar rápidamente una esquina, pareciendo sacar un arma. Actuando rápidamente, Hickok disparó al hombre, solo para darse cuenta más tarde de que era uno de sus propios ayudantes que estaba buscando un pañuelo, no un arma. Consciente de ser un objetivo para posibles atacantes, Hickok vivía con constante vigilancia.
Se enfrentó a una difícil decisión cuando tuvo que confrontar y neutralizar al amigo del hombre al que había disparado por error. A pesar de estos desafíos, Hickok se ganó el respeto e incluso el orgullo de la gente de Abilene. En una época en la que la ilegalidad era rampante, Hickok destacó como un hábil hombre de la ley, sin igual en la región. Este mismo sentimiento fue reafirmado por nada menos que el infame forajido del viejo oeste John Wesley Hardin, quien llegó a Abilene en el primer trimestre de 1871, después de terminar sus deberes en una manada de ganado local bajo el alias de Wesley Clemens. Hardin ganó una gran reputación como pistolero a lo largo de su vida, afirmando haber derribado a más de 27 individuos. En su autobiografía, publicada póstumamente en 1895, se jactó de un supuesto encuentro con Hickok donde supuestamente desarmó al recién nombrado alguacil del pueblo. Sin embargo, Hardin era propenso a la exageración. Aún así, parecía tener en gran estima a Hickok. Hardin afirmó que Hickok, a su solicitud, ayudó a su primo a escapar de la cárcel después de ser acusado de matar a 2 vaqueros. Hickok, por otro lado, afirmó que no sabía que Wesley Clemens era en realidad el alias de Hardin, ni que era un forajido buscado en primer lugar. Hickok aconsejó a Hardin que mantuviera un perfil bajo en Abilene, y le pidió que entregara sus armas de fuego, lo cual hizo. Sin embargo, poco después de su llegada, Hardin encontró problemas. Durante su estadía en el Hotel American House, lo perturbaron los fuertes ronquidos de la habitación contigua. Irritado, Hardin respondió disparando a través de la pared. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, sabía que el Marshal Hickok estaría tras su pista. En agosto de 1871, Hickok intentó arrestar a Hardin por supuestamente matar a Charles Cougar en un hotel de Abilene debido a su ronquido excesivo. Sin embargo, Hardin huyó de Kansas antes de que Hickok pudiera aprenderlo por ser un poco demasiado lento. Según el recuerdo de Hardin, escapó trepando por una ventana hasta el techo, vestido solo con su camiseta interior. Desde allí vio a Wild Bill acercarse y saltó a un montón de heno, donde se escondió hasta la mañana. Con el amanecer emergió, robó un caballo y huyó precipitadamente de la ciudad, vestido solo con su ropa interior. Sin embargo, no hay registros históricos que confirmen la versión de los eventos de Hardin, lo que genera dudas sobre su precisión. Un reporte periodístico narró los sucesos así. Un hombre fue asesinado en su cama en un hotel de Abilene la noche del lunes por un infame forajido conocido como Arkansas. El asesino se escapó. Fue su 6º asesinato. Hardin no fue el único rufián que enfrentó el lado equivocado del revólver de Wild Bill. Hickok y Phil Houston Co., quienes dirigían un salón en Abilene, tuvieron una acalorada discusión que se convirtió en un tiroteo. El establecimiento, conocido como el Salón Cabeza de Toro, era copropiedad de Ben Thompson y el propio Phil Company. Para atraer clientes, pintaron una imagen de un toro con un pene grande en el costado del edificio. Cuando surgieron quejas de los habitantes del pueblo, Hickok les pidió que quitaran la imagen, pero se negaron. Entonces, Hickok tomó el asunto en sus propias manos y cambió la pintura él mismo. Thompson, furioso por las acciones de Hickok, intentó provocar a John Wesley Hardin para que matara a Hickok diciendo: «Es un yankee que le gusta apuntar a los rebeldes, especialmente a los tejanos». Hardin, aún conocido en el pueblo como Wesley Clemens, pero también llamado Little Arkansas, respetaba las habilidades de Hickok y respondió: «Si Bill necesita irse, ¿por qué no lo haces tú mismo?». Coe, para intimidar a Hickok, se jactó de poder disparar a un cuervo en pleno vuelo. Hickok respondió famosamente: «El cuervo tenía un arma». ¿Estaba disparando de vuelta? Estaré listo. El 5 de octubre de 1871, durante una pelea callejera, Phil Coe disparó 2 tiros. Hickok ordenó el arresto de Coe por disparar dentro de los límites de la ciudad. Coe afirmó que apuntaba a un perro callejero, pero luego apuntó su arma a Hickok. Hickok, actuando en defensa propia, disparó primero y mató a Coe. En una versión diferente del enfrentamiento con Coe, Theophilus Little, el alcalde de Abilene y dueño del aserradero del pueblo, cronografió su tiempo en Abilene en un cuaderno que luego fue entregado a la Sociedad Histórica de Abilene.
Escrito en 1911, su relato difiere significativamente de esta versión comúnmente reportada. Phil Coe, originario de Texas, administraba el Bull's Head, un salón que también funcionaba como un antro de juego, vendiendo whisky y participando en tratos desagradables. Tan reprensible como ellos vienen, Coe alimentó un profundo rencor contra Wild Bill y juró provocar la caída del Marshal. Faltándole el valor para actuar solo, una vez planeó embriagar a unos 200 vaqueros, esperando que se enfrentaran a Wild Bill, lo que llevaría a una situación en la que el Marshal podría ser asesinado en medio del caos. Pero el plan de Coe fracasó. Wild Bill se enteró, lo confrontó y lo acorraló con sus pistolas desenfundadas. Justo cuando apretó el gatillo, un policía se interpuso inadvertidamente, recibiendo ambas balas y muriendo al instante. Sin dudarlo, Hickok disparó de nuevo, golpeando a Coe en el abdomen. Coe sobrevivió un par de días, luego se enfrentó a los vaqueros ebrios, con las armas desenfundadas y los desafió. ¿Quién más quiere estas balas? No se pronunció una palabra. Después de disparar a Coe, Hickok notó a alguien corriendo hacia él e instintivamente disparó 2 veces más, matando accidentalmente al diputado especial del mariscal de Abilene, Mike Williams, quien acudía en su ayuda. Este fue el último tiroteo en el que Hickok se vio involucrado. La muerte no intencionada del diputado Williams pesó mucho en Hickok por el resto de sus días. Mientras Bill Hickok gradualmente desviaba su enfoque de sus deberes como sheriff, pasando más tiempo en las mesas de juego y en compañía de prostitutas. Un residente de Abilene llamado Samuel Henry describió el comportamiento de Hickok mientras jugaba de la siguiente manera. Parecía nervioso, sus ojos se movían rápidamente, escaneando cada rostro en la habitación con sospecha. Siempre que jugaba a las cartas, lo cual era frecuente en los salones, se posicionaba en una esquina para evitar que alguien se acercara a él por detrás. Los periódicos locales criticaron a Hickok por permitir que Abilene se convirtiera en un refugio para jugadores, estafadores y trabajadores sexuales. Los habitantes de Abilene estaban hartos. Los funcionarios de la ciudad informaron a los texanos que no se permitirían más traslados de ganado a través de su ciudad y liberaron a Hickok de su cargo de mariscal. Esta decisión llegó menos de 2 meses después del tiroteo mortal de Phil Coe. Este evento fue solo uno en una serie de controvertidos tiroteos y acusaciones de mala conducta a lo largo de la carrera de Wild Bill. En 1872, Hickok reunió a 6 nativos americanos y 3 vaqueros para unirse a él en un viaje a las cataratas del Niágara. Allí invirtió $1,000 en una exhibición al aire libre a la que llamó las audaces cacerías de búfalos de las llanuras. Esto sucedió cuando la costa este estaba fascinada por las historias del salvaje oeste, debido a las novelas baratas y los relatos sensacionalistas en los periódicos. Como el espectáculo era al aire libre, Hickok no podía cobrar entrada. Lamentablemente, la empresa fue un fracaso económico. La exposición incluía 6 búfalos, un oso y un mono. Durante una actuación, las cosas salieron mal cuando uno de los búfalos se negó a cooperar. Hickok disparó un tiro al aire por frustración, lo que asustó al búfalo y causó caos entre el público. Algunas personas fueron pisoteadas cuando los animales se liberaron de sus recintos, lo que llevó al fracaso del evento completo. En 1873, Buffalo Bill Cody y Texas Jack Omohundro invitaron a Hickok a unirse a su espectáculo itinerante después de su éxito anterior. Sin embargo, a Hickok no le gustaba actuar y a menudo intentaba evitar estar en el centro de atención. Una vez incluso disparó al foco cuando éste lo iluminó. Meses después, fue despedido del grupo. En 1876, Hickok visitó a un oculista en Kansas City, Missouri, buscando tratamiento para sus problemas de visión. Aunque no hay un diagnóstico claro documentado, los expertos han especulado que podría haber tenido condiciones como la sífilis o el glaucoma. A sus 39 años, su vista y salud en general parecen estar deteriorándose. Además, había sido arrestado varias veces por vagancia, a pesar de haber obtenido buenos ingresos del juego y las apariciones públicas anteriormente. Entre 1871 y su muerte en 1876, Hickok luchó con problemas de visión.
Según John William Doug Howard, un ex caballero que conocía a Hickok, el pistolero tuvo que abandonar el espectáculo de exploradores de Buffalo Bill porque las luces brillantes le molestaban demasiado los ojos, explicando su comportamiento errático. Charles Snyder, un experto en ojos de la Escuela de Medicina de Harvard, mencionó que problemas oculares como la conjuntivitis y la tracoma eran bastante comunes en el salvaje oeste. Incluso señaló que Jesse James, otra figura famosa de esa época, lidió con problemas oculares similares. En el espectro más positivo de su vida personal, Hickok también se enamoró antes de disparar su última bala. Finalmente encontró a Agnes Thatcher Lake, de 45 años, el 31 de julio de 1871. Lake, una viuda y dueña del circo Hippo Olympia de Lake, visitó a Villain para pagar la tarifa de su actuación circense en la oficina del alguacil de la ciudad. Aunque el circo se fue al día siguiente, Lake y Hickok mantuvieron contacto a través de cartas. El 5 de marzo de 1876, Hickok se casó con Lake en Cheyenne del territorio de Wyoming. No duró mucho, sin embargo, ya que Hickok partió unos meses después, dejando a su nueva esposa para unirse a la caravana de carros de Charlie Utter, con la esperanza de hacerse rico en los campos de oro de Dakota del Sur. Poco antes de su muerte, Hickok escribió una carta a su esposa expresando su afecto y mencionando: «Agnes, querida, si nunca volvemos a encontrarnos, mientras disparo mi último tiro, diré suavemente el nombre de mi esposa, Agnes, e incluso desearé bien a mis enemigos mientras me lanzo e intento cruzar al otro lado». Calamity Jane, también conocida como Martha Jane Canary, afirmó en su autobiografía que una vez estuvo casada con Hickok y que se había divorciado de él para que él pudiera casarse con Agnes Lake. Cabe señalar que no hay registros oficiales que respalden su afirmación. Es posible que se cruzaran por primera vez después de que Jane fue liberada de la casa de guardia en Fort Laramie y se unió a la caravana en la que viajaba Hickok. Este tren llegó a Deadwood en julio de 1876. Jane reiteró esta versión de los eventos en una entrevista de periódico en 1896, aunque afirmó haber estado hospitalizada debido a una enfermedad en lugar de estar en la casa de guardia. El descubrimiento de oro en las Black Hills del Sur en 1874 provocó una de las fiebres del oro más famosas de América. Para 1876, los mineros se adentraron en las Black Hills del norte, tropezando con un valle con árboles muertos y un arroyo rebosante de oro. Esto llevó al rápido ascenso de Deadwood, una ciudad que se transformó rápidamente de un humilde campamento minero a un bullicioso centro de actividad. Deadwood se convirtió casi instantáneamente en una ciudad fronteriza sin ley. La promesa de oro atrajo no solo a mineros, sino también a una colorida mezcla de forajidos, jugadores y pistoleros, cada uno esperando hacerse rico o aprovechar el caos. Acompañando la caravana de Charlie Utter a Deadwood, Dakota del Sur, la reputación de Wild Bill Hickok como un hábil pistolero ya se había extendido. Inicialmente, él aspiraba a llevar una vida aparentemente imposible, tranquila y respetable en el salvaje campamento minero. No obstante, sus dos principales vicios, el juego y el alcohol, lo atrajeron a los rudos salones que bordeaban la calle principal del estrecho barranco. A pesar de intentar reiniciar su carrera de jugador, Hickok carecía de la habilidad que una vez poseía y luchaba por mantener su reputación. A menudo se encontraba ebrio y enfrentaba repetidos arrestos por vagabundeo. El 1 de agosto de 1876, Hickok jugaba póker en el salón número 10 de Nuttall Inman en Deadwood, territorio de Dakota. Cuando se liberó un asiento en la mesa, un hombre borracho llamado Jack McCall se unió. McCall sufrió grandes pérdidas, por lo que Hickok le recomendó dejar de jugar hasta saldar sus deudas. Hickok se ofreció a prestarle dinero para desayunar. McCall, sintiéndose insultado, no tomó bien el consejo de Hickok. Al día siguiente, Hickok volvió a la mesa de póker. Por lo general, prefería un asiento contra la pared para mantener un ojo en la entrada. Sin embargo, esta vez, la única silla disponible estaba de espaldas a la puerta. Le solicitó amablemente a Charles Rich que cambiara de asiento en 2 ocasiones, pero Rich se negó.
Poco después, nada menos que Jack McCall irrumpió en el salón, se acercó a Hickok por detrás, sacó su revólver Colt Point de calibre .45 y gritó «¡Toma eso!» antes de disparar a Hickok en la parte posterior de la cabeza a corta distancia. El disparo mató a Hickok instantáneamente, con la bala saliendo por su mejilla derecha e impactando accidentalmente a otro jugador, William Massey, en la muñeca izquierda. Hickok había expresado a su amigo Charlie Utter y a otros compañeros de viaje que temía no sobrevivir a su estancia en Deadwood. En el momento del tiroteo, Hickok estaba participando en un juego de stud de 5 cartas o póker de descarte. Tenía 2 pares, ases negros y 8 negros, aunque hay cierto debate sobre el palo de uno de los ases. Unos afirman que era de espadas, otros de diamantes. Desde entonces, esta mano es conocida como la mano del hombre muerto. La quinta carta, conocida como su carta completa, sigue siendo un tema de discusión entre los historiadores. La razón detrás de la decisión de McCall de matar a Hickok sigue siendo incierta, pero muchos especulan que se originó por el resentimiento de McCall hacia Hickok por darle dinero para el desayuno, después de que él perdió mucho dinero jugando. McCall se enfrentó a un jurado local formado principalmente por menores y empresarios. Afirmó que buscaba venganza porque Hickok había matado a su hermano. Aunque había un registro de un hombre llamado Lou McCall, que fue asesinado por un agente de la ley no identificado en Abilene, Kansas, no está claro si estaba realmente relacionado con Jack McCall. Sorprendentemente, McCall fue absuelto del asesinato, generando críticas en la prensa local. Tras jactarse del homicidio, McCall fue detenido otra vez. Se realizó un nuevo juicio en una ubicación distinta, ya que se consideró que el primero había sido injusto. El hermano de Hickok asistió al nuevo juicio y McCall fue encontrado culpable y condenado a muerte. Un reportero entrevistó a McCall antes de su ejecución y él no mostró ningún remordimiento. Algunos sugirieron que McCall pudo haber sido contratado por jugadores que temían la reputación de Hickok por hacer cumplir la ley. McCall fue ahorcado el 1 de marzo de 1877 y enterrado en un cementerio católico. Cuando trasladaron su cuerpo, la soga aún estaba alrededor de su cuello. Charlie Utter, el conductor del carro responsable de llevar a Wild Bill a Deadwood, se encargó del cuerpo de Hickok tras su fallecimiento. Publicó un aviso en el periódico local, el Black Hills Pioneer, anunciando la muerte de Hickok e invitando a todos a su funeral en el campamento de Charlie Utter. Todo el pueblo acudió al funeral y Hickok fue enterrado con una marca de tumba de madera inscrita con un mensaje de Utter prometiendo un reencuentro en el más allá. Hickok, conocido por su participación en varios tiroteos mortales, fue enterrado en el cementerio Ingleside de Deadwood. No mucho después, ya que el cementerio se llenó rápidamente, su cuerpo fue trasladado al cementerio Mount Moriah 3 años después. Utter supervisó la mudanza y notó que el cuerpo de Hickok estaba parcialmente petrificado, debido a un embalsamamiento imperfecto. Los trabajadores tuvieron dificultades para mover los restos de Hickok debido a su mayor peso por la petrificación. La marca original de la tumba de madera fue reubicada, pero posteriormente fue destruida por cazadores de souvenirs. Fue reemplazada por una estatua que también sufrió el mismo destino. Finalmente, se erigió una escultura de arenisca de Hickok, pero incluso esa fue vandalizada y tuvo que ser encerrada en una jaula para su protección. Hickok yace en una parcela en el cementerio Mount Moriah, rodeado por una valla de hierro fundido con una bandera estadounidense ondeando cerca. La bandera de Deadwood nunca se baja, ya que durante la Primera Guerra Mundial se le concedió permiso para honrar a los veteranos al izarla las 24 horas del día. Según su deseo, se dice que Calamity Jane fue enterrada junto a Hickok. Algunos miembros del comité que planificó su funeral afirmaron más tarde que la colocaron allí como una broma para Hickok, ya que creían que él no tenía ningún cariño por ella durante su vida. En el momento de su muerte, Hickok estaba armado con un modelo Smith Wesson No, 2 revólveres del ejército, un arma de calibre .32 con acción simple y 5 disparos de capacidad. Este revólver fue notable por ser uno de los primeros en usar cartuchos metálicos, un avance tecnológico favorecido por muchos oficiales de la Unión durante la Guerra Civil. Esta pistola específica, con el número de serie 29963,
Fue ofrecida en subasta por la compañía de subastas de Bonham en noviembre de 2013, presumiendo un cañón de 6 pulgadas, acabado azulado y empuñaduras de palisandro barnizado. A pesar de atraer la oferta más alta de $220,000, el arma no cumplió con su precio de reserva y permaneció sin vender. Otra pistola que Hickok poseía al morir era una Derringer modelo Sharps 1859 que también disparaba rondas de calibre .32 desde 4 cañones. Las armas preferidas de Hickok eran un par de revólveres modelo Navy Colt 1851, calibrados en .36 y con empuñaduras de marfil, chapado en níquel y grabados intrincados con la inscripción Junior Hickok 1869 en la correa trasera. Normalmente llevaba estos revólveres con la culata hacia adelante en un cinturón o fajín, raramente usaba fundas. Al desenfundar sus pistolas, Hickok empleaba una técnica conocida como el desenfunde inverso, de giro o de caballería, similar a la de un caballero. Durante su tiempo como mariscal de Hayes, también llevaba una pistola de percusión Adams y Dean, calibrada en calibre .44. Wild Bill Hickok se erige como un símbolo perdurable de la frontera americana, reverenciado por sus legendarias hazañas y su colorida vida. Su legado ha trascendido el tiempo, encontrando un lugar prominente en la cultura popular a través de la literatura, películas y programas de televisión. Hoy, el lugar de nacimiento de Hickok ha sido transformado en el Memorial Wild Bill Hickok, reconocido como un sitio histórico bajo la Agencia de Preservación Histórica de Illinois. De vuelta en Deadwood, Dakota del Sur, la memoria de Hickok se honra a través de una recreación anual de su trágico asesinato y la posterior captura de su agresor, Jack McCall. El impacto de Hickok en el mundo del póker fue inmortalizado en 1979, cuando fue inducido póstumamente al Salón de la Fama del Póker, un testimonio de su habilidad e influencia. A través de estas conmemoraciones y reconocimientos, el espíritu de Wild Bill Hickok continúa cautivando e inspirando a generaciones, dejando una huella indeleble en el etos americano de valentía, aventura y espíritu fronterizo.